Hola, ¿cómo estás? Dios te continúe bendiciendo. Soy tu amigo y tu hermano Aníbal Lebrón. Estamos desarrollando esta serie llamada El Espíritu versus la Carne. Y este es el audio número 2 o el capítulo número 2 sobre esta serie que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Recuerden que en el primer capítulo, el capítulo anterior, hablábamos sobre lo que dice Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5 y empezando con el verso 16. Amén. Y quiero empezar por ahí, recapitulando lo que ya hablamos en el capítulo anterior. Dice en el verso 16 en adelante del capítulo 5 de Gálatas, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Lo voy a dejar aquí porque en esta ocasión y a partir de aquí vamos a estar definiendo lo que son las obras de la carne y el fruto del Espíritu, que son cosas tan diferentes. Y vamos a empezar hablando sobre las obras de la carne. Vamos a definir cada una de las obras de la carne que menciona Pablo acá en el libro de Gálatas. Vamos a definir qué significa cada obra de la carne. Recuerda que estamos llamados a no hacer las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu. Y dice en el verso 16 lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y dice el verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como yo os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claramente Pablo dice en el verso 21 que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cuando habla de practicar, habla de repetir lo mismo, de hacer lo mismo constantemente. Nosotros como hombres y mujeres que amamos a Dios, vamos en algún momento a fallar al Señor. Vamos en algún momento a resbalar, ¿no? Pero una cosa es que a veces nos equivoquemos, ¿verdad? Y otra cosa es practicar el pecado o practicar las obras de la carne. Por ejemplo, el que juega béisbol practica el béisbol para que la técnica de jugar béisbol, dependiendo de la posición en el campo de béisbol que tenga, ¿no? Tiene que practicar para perfeccionarla. Tengo un amigo que amo mucho, que es pitcher de béisbol, y cada día tiene que practicar en la mañana para que su brazo esté apto para lanzar la pelota al bateador. Es un practicante del deporte del béisbol. Y asimismo, quien practica las obras de la carne lo va a hacer a la perfección. No podemos ser practicadores de las obras de la carne, porque esto nos separa de la voluntad de Dios. Y dice acá Pablo que quienes practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Hay que tener mucho cuidado porque creo que todo aquel que se congrega, que ama a Dios, que visita la iglesia, que cada día trabaja para crecer en Dios, lo hace porque quiere ver cara a cara a Jesús. O sea, quiere heredar el reino de Dios. Y tenemos que evitar de hacer las obras de la carne. Es interesante que Pablo dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. O sea que nosotros humanamente tenemos una lucha constante con una cosa y otra. Amén. En el próximo capítulo vamos a empezar a definir cuáles son las obras de la carne. Lo vamos a definir de 3 en 3.
En el próximo capítulo vamos a definir lo que es adulterio, lo que es fornicación y lo que es inmundicia. Así que por favor no te lo pierdas, porque esto va a ser de bendición para tu vida. Te mando un abrazo. Nos vemos en el capítulo 3. Recuerda que soy tu hermano Aníbal Lebrón. Comparte este video con más personas para que sean bendecidas al igual que tú y que yo. Dios te bendiga, tu hermano Aníbal Lebrón.